uno de sus más recientes libros y novela que se llama Hacia el pantano, Gerardo Laviaga. Gerardo, gracias por hacer este enlace. Cuauhtémoc, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Oye, Gerardo, a ver, a manera como de, ¿cómo sería? Una sinopsis, platícale a la gente de qué trata este trabajo o esta historia que se llama Hacia el pantano. Mira, la novela incluye tres historias de tres personajes distintos que al final van a confluir. El tema de la novela es la ética y la responsabilidad. Las convicciones, en idea Max Weber, las convicciones y la responsabilidad. ¿Hasta dónde nuestras convicciones y nuestra responsabilidad nos pueden conducir? La primera historia es la de un magistrado que ha sido honorabilísimo en toda su carrera y un día la presidenta de la República lo propone para fiscal general de la República. Y entonces, bueno, se da cuenta que no es tan sencillo. Una cosa es estar en una oficina cotejando expedientes y otra es tomar decisiones. Y empieza a tener llamadas de diputados, de senadores, de militares que le piden que haga o que no haga. Señor fiscal, ejerza la acción penal. Señor fiscal, aquí no la ejerza. Aquí nos conviene esto. Aquí hay que ayudar a aquella persona. Y el fiscal dice, a ver, es que yo me comprometí a defender la ley y la constitución, no atender las necesidades y los intereses de estos grupos. Pero poco a poco va evolucionando esta visión. La segunda historia es la de un joven que quiere, un joven profesor, quiere transmitir a sus alumnos los valores éticos más altos, pero justamente en su clase se enamora de una alumna en plena época del Me Too. Y entonces tiene que preguntarse, bueno, ¿tiene sentido manejar estas ideas? ¿No es parte de la agenda que me están imponiendo? Si ellos somos adultos, ¿por qué tengo que sujetarme a lo que quiere otra gente de mí o a lo que me exigen otros? Ella me quiere, yo la quiero. Bueno, y de pronto sus ideales chocan con la realidad. Y el tercer personaje es un joven normalista de Iguala que quiere cambiar el mundo a través de la acción social, bloquea carreteras, toma casetas, pero se da cuenta que eso no lo va a llevar a nada y acaba convertido en ladrón de casas. Los tres personajes al final de la novela van a tener una historia en común, pero bueno, el tema, repito, Cuauhtémoc, que es la responsabilidad, nuestra ética, nuestros valores frente a los desafíos. Sí, la verdad, los personajes muy vivos, muy interesantes, además personajes que podríamos pensar que son del cotidiano, sí, pero también reflejar el cotidiano no es nada fácil. Y la pregunta sería, Gerardo, estamos platicando con Gerardo Laviaga, autor de este libro que se llama Hacia el pantano. Oye, no, es que no sé, en la situación que está pasando ahorita México con esta nueva reforma legal y todo este asunto, parece ser que la trajiste al libro o coincidió o estoy equivocado. Tú dime, ¿qué sucede con eso que pasa ahora y con la novela que pues, desde luego es ficción, pero ¿qué sucedió ahí, Gerardo? Pues mira, las personas me preguntan, oye, ¿quién es este personaje? Oye, ¿quién es aquel personaje? Oye, ¿te inspiraste en Nauenbeck? La verdad es que no, pero ciertamente cuando vemos a tantos desertores del sistema de justicia, cuando vemos a tantos jueces, magistrados, ministros, que dicen, ¿sabes qué? A mí lo mío, a mí no me comprometan y si el país se hunde, que se hunda. Yo quiero garantizar mi lugar. Bueno, ahí tienes a muchos de mis personajes, pero yo no pensé en ninguno de ellos en especial. Pero ciertamente sí tenemos, repito, jueces, magistrados, ministros, fiscales, que nos dan una imagen horrorosa de lo que es hablar en nombre de la ética y luego dejarse comprar o dejarse seducir. No puedo hablar de nadie en especial, de ninguno en concreto, pero también hablo de todos los que han fallado a esta esperanza que se tenía en ellos. Oye, y de ahí me imagino el título, Hacia el pantano. Eh, Todos estamos en riesgo de caer en el pantano o llegar hacia el pantano o estar cerca del pantano, Gerardo. Bueno, es que justamente ese es el tema de la novela. Hay algunos personajes que se salvan y otros que no se salvan. Hay quienes caen al pantano y se ahogan y otros que la logran librar. ¿Cómo se libra uno del pantano? Bueno, esos son los temas, repito, de la ética. O sea, basta la ética. ¿Hasta qué presiones puede resistir? Una vez me dijo un político, le pregunté, oiga, ¿qué se requiere para llegar a la política, para tener un alto cargo? Me dijo, mira, lo más importante, que te sepan algo, porque si no te saben nada, pues nunca vas a llegar. Si te saben algo, te tienen bien controlado y bien sujeto,
y va a hacer lo que ellos te indiquen cuando te lo indiquen. Me quedó muy clara esa expresión. Y mis personajes, bueno, a muchos le saben algo, pero otros no le saben nada. Y a pesar de eso, su afán y su necesidad de pertenecer al grupo los va haciendo y los va anulando. Ya dejan de ser ellos, ya dejan de ser defensores de la justicia y se vuelven parte de ese grupo, ese conglomerado aforme por su afán de pertenecer, de lucrar. Hay un personaje que quiero que más o menos nos lo ilustres. Rusalka, esta chica que se enamora del profe, o que el profe se enamora de ella. Ahí lo vamos a dejar. Pero, uno, ¿por qué lo relacionaste con la cuestión de la ópera? Y número dos, ella es la parte, ella sería como la parte rebelde, o qué sería, o qué papel juega en esta historia, Gerardo Bueno, Lavie. ella abre su capítulo diciéndole y preguntándole al profesor, ¿por qué tenemos que obedecer la ley? ¿Para que los que no la obedecen se salgan con la suya? ¿Por qué tenemos que respetar las normas para que otros se aprovechen de nosotros? Es la gran duda de Rusalka. Y Rusalka durante toda su vida ha sido golpeada, ha sido ignorada, ha sido sobajada y quiere la revancha. Dice, yo siempre he obedecido y por obedecer me ha ido mal. La gente que no obedece, esa es a la que le va bien. Bueno, es un personaje que plantea una tesis, es un personaje que desafía al lector, haciendo que se pregunte para qué es la ley y quién tiene que cumplir con ella. Y por qué quienes dicen que más cumplamos con ella son justamente los que no la cumplen. Porque los que hablan de honestidad, de austeridad, son los que menos tienen que ver con la austeridad y con la ética y con el buen comportamiento. La moral pública opera para las grandes masas, pero para las gentes que dirigen a veces no opera. Bueno, es un tema de mi novela también. Hay dos frases en tu novela, Gerardo Laviaga. Estamos platicando con el autor de este libro, Hacia el pantano, editado por Alfaguara, que ya nos platicarás ahorita de la portada, que me parece también una portada muy bonita. Hay dos fragmentos que quiero citar los textuales y que nos expliques de dónde nació el poner esas dos frases que me parecen muy fuertes. Hay una que dice, a ver, déjala encuentro, página 44. Ellos conocían el camino para cambiar el mundo. Punto. La violencia. Punto. No hay otro. Punto. Ese es el camino, Gerardo. ¿Qué pasa? Bueno, esa es la conclusión a la que llega el personaje de la normal de Iguala, que ha leído el manifiesto del Partido Comunista. Marx termina diciendo, el único camino es la violencia. Es la única forma en que podemos sacudir nuestras cadenas. Así concluye Marx. Y este hombre está convencido de eso. Y está convencido de que sin violencia no habrá cambio. Y es su convicción más íntima. Bueno, esa es otra opción, es otra forma de entender el mundo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Marx mucho antes que yo, y eso lo crea a pie de juntillas este personaje. Hay otra frase que también me llamó la atención y quiero compartirla con la gente que nos escucha para que compre tu libro, o ya sea a través de directo o en plataforma Hacia el Pantano, donde dice en la página 85, como aprendí en la escuela, las leyes y los derechos humanos se habían inventado para proteger a los ricos y los poderosos. De nuevo, está citando el tema del joven estudiante de Así es. Iguala, formalista, que está convencido de eso y quiere romper ese orden que le parece injusto y asfixiante. Pero no todos los personajes piensan eso, hay otros que piensan justamente lo contrario. Sí, como podría ser un poco también el magistrado o el que es nombrado secretario, pues, o para que imparta la justicia. Este hombre, en el fondo, eh, para que la gente se le antoje leer tu libro, en el fondo es un buen hombre, digámoslo así, o es un hombre estrictamente de leyes, que sigue la ley tal cual, Gerardo. Bueno, es que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Puede ser un buen hombre y un hombre que siga las leyes. En toda su carrera ha seguido las leyes y ha sido rigurosísimo al aplicar la ley. Mi trabajo no es cuestionar la ley, dice él. Mi trabajo es aplicar la ley. Pero cuando llega a un estrado mayor y cuando entra a las grandes ligas, se da cuenta que sí puede cambiar la ley y que sí puede dejar de aplicarla y que sí puede aplicarla para ventaja de su grupo. Y ahí entran sus dudas, y ahí entra la zozobra que lo asfixia. ¿Va a lograr superar ese desafío o no? Ese es el tema de la novela de nuevo, Cuauhtémoc. Sí, sí, muy interesante. Y a ver,
para que se le antoje a la gente leer estas historias, platícanos una conexión nada más que hay entre estos tres personajes que ven nos ilustras, una de las conexiones. ¿En qué momento se da una conexión de alguno de estos tres, o bueno, o de los tres en la novela, Gerardo? Bueno, yo como dicen los jóvenes de ahora, no quiere spoilear, hablando Exacto. del verbo spoil, no quiere spoilear. Pero a mí me gustaría que los lectores fueran descubriendo, porque hay muchos subterráneos, pasadizos bueno, no diré trampas, pero ciertamente sí sorpresas en la novela. Y me parece que justamente ese es uno de los atractivos de la novela. Entonces, Cuauhtémoc, yo casi te diría que siguiéramos a cada un personaje y que cada lector vaya descubriendo los vínculos que se descubrirán en el momento más insospechado entre los personajes. Y bien respondido, Gerardo. Ahora, vamos un poquito con el joven, el que se enamora de la estudiante. Este joven, no hay un momento en que se da cuenta o percibe que debe de caer en el sistema, esto es, llegar a un buffet de abogados muy bueno, ganarse una lana y como que hacer a un lado sus ideales. ¿No le pasa eso mucho a este joven? Claro, le pasa permanentemente. Y bueno, y eso le pasa a muchos otros. Dicen, bueno, si voy a ganar dinero, a mí qué me importa. Pero otros dicen, sabes que yo no le entro a esto. Y hay una parte que salen los despachos de abogados donde hablan, aquí lo importante es el negocio. O sea, olvídate de todo lo demás. Aquí lo importante es llevarnos el dinero de los clientes y mientras más, mejor. Sí, es otra forma de entender la ética, por supuesto. Y mi Y, la, personaje está permanentemente cuestionado acerca de si debe seguir ahí o no. y el otro joven, ahora me voy con el otro joven, ¿no será una situación que viven muchísimos jóvenes actualmente de que de repente visualizan o ven algo que a lo mejor no van a tener oportunidades, o a lo mejor el estudiar, o a lo mejor el hacer algo, pensemos de provecho, no les va a llevar a ningún lugar o no, a ningún objetivo, Gerardo? Bueno, y muchos que encuentran esa situación ven en Marx y en las propuestas del Marx y del comunismo una salida. Vamos a derrumbar este orden viejo, vamos a crear un nuevo orden en que nosotros seamos ahora los jefes. Sí, lo piensa, lo busca, trabaja en eso, al final se da cuenta que tampoco en sus circunstancias le es útil, bueno, y opta por otro camino. Y finalmente él piensa que está haciendo justicia social robando casas. Sí, sí, eso es bien complicado, Gerardo, que está haciendo justicia robando casas. ¿Cuántos pensarán así? Gerardo, rapidísimo, platícanos de la portada, que a mí me parece una portada que ilustra muy bien esta cuestión hacia el pantano para que la gente ubique muy bien el libro cuando vaya a buscarlo. Esta portada es un mural de Orozco. Orozco lo pintó cuando se inauguró el edificio de la Corte y se cuenta que los ministros no querían entrar cuando estuviera ese mural ahí, mientras estuviera ese mural ahí. Es una justicia adormilada, mientras abajo todos los pillos venden la justicia, se saquean a manos llenas, mientras la justicia está dormida, está borracha, no sabemos, eso bueno, hay muchas interpretaciones, pero está dormida y no está funcionando. Y no querían entrar los ministros, hasta que alguno dijo, bueno, mira, es justamente nuestro desafío, hacer que despierte esa justicia. Y ese mural nos recuerda que no podemos permitir eso. Dijeron, bueno, pues entremos. Y parece que no hubo mucha alternativa y tuvieron que entrar todos. Y ahí está ese mural que pintó Orozco en el Salón de los Pasos Perdidos de la Corte. Cualquier persona que entre a la Corte podrá ver este mural, es una obra pública. Sí, es una obra pública y créeme lo que lo has descrito muy bien, esta justicia adormilada, como que sin saber qué pasa abajo. Gerardo, tu libro ya está en todos lados, platícanos dónde lo pueden encontrar, todo para que la gente pueda Bueno, adquirir este libro de Hacia el se Pantano. puede, se puede adquirir en cualquier librería, en Gandhi, en el Péndulo, en el Sótano. Lo he visto en muchos de estos lugares. También se puede adquirir a través de la página de Alfaguara, se puede buscar en Amazon. En fin, creo que hay una gran cantidad de alternativa para tenerlo. Gerardo, déjame, no puedo desaprovechar, y ya será lo último que te No, entretengo. no, adelante. No puedo desaprovechar y preguntarte, porque además eres colaborador en muchos otros medios, en ADN, en vaya, en muchos programas, enumerarlo sería, me llevo otro momento del programa, pero no puedo dejar de preguntarte que a manera de gran intelectual que eres, profesor, conocedor profundo de la cuestión de las leyes, que nos digas.
¿Qué se espera o qué va a venir? ¿Está bien, está mal? No me gustaría quedar en eso nada más, pero ¿qué sucede con esta reforma que tanto se habla ahora en el país, esta reforma judicial? ¿Qué nos dices tú como experto? Mira, a ver, dos temas. Primero, el poder judicial de la federación y los poderes locales pecaron de lo que los griegos llamaban ibris, la arrogancia, la soberbia. Nosotros decimos la ley, lo que nosotros decimos es lo último. Y esto se llama soberbia. Y en la antigua Grecia y en toda la historia se ha castigado enormemente. Sí, yo sí creo que los poderes judiciales pecaron de enorme soberbia. Nosotros no tenemos que explicar ni que decir. Así es la ley y nosotros decimos lo que dice la ley. Bueno, ahora, dicho esto, que lo admito, dicho esto, la falta de comunicación, me parece que la reforma no es una reforma que sea para nada, bueno, corrijo, que sirva para que haya más justicia. Es una reforma que simplemente va a permitir que se concentre el poder. ¿Quiénes van a llegar a la corte? Tú ya sabes por quién vas a votar para juez No, penal del primer circuito. ni Tú sabes idea, para quién vas a votar para juez de control del segundo circuito. ¿Sabes ni para quién idea. vas a votar para magistrados administrativos o fiscales del tercer? O sea, nadie sabe nada. Simplemente les mira, estos son, nadie va a saber cómo llegaron, se van a imponer una serie de personas afines al régimen y ahí sí, qué miedo, porque, porque bueno, la verdad es que de pronto yo me hacen una cosa que no me guste, me amparo y ¿quién me va a dar un amparo? Entonces sí estamos en cierta desprotección, sí hay muchas señales de alarma y esto puede complicarse cuando los inversionistas nacionales y extranjeros digan, sabes que yo no invierto ahí, porque si yo tengo un negocio, pues, caramba, y tengo un problema y me peleo con el gobierno por cualquier tema, pues los jueces le van a dar la razón al gobierno. A mí eso me asusta. O sea, sí te confieso que quiero hacer cosas buenas, quiero mejorar lo que tenemos, quiero hacer lo que esté en mis manos para mejorarlo, pero sí vi un personaje, un panorama muy sombrío. Ojalá que me equivoque, ojalá que esté diciendo un disparate en esta ocasión, pero la verdad sí me asusta lo que se anticipa, Cuauhtémoc. Pues muy interesante tu punto de vista, Gerardo Laviaga, además experto, insisto, colaborador en muchos medios, es director de una revista incluso enfocada a la cuestión de derecho. Y sí, yo lo veo así como que ojalá no, pero a lo mejor llegamos al pantano, Gerardo Laviaga, parafraseando el título de tu libro, Hacia el pantano, de Gerardo Laviaga, editado por Alfaguara. Todas tus vías de contacto, compártelas, por favor, Gerardo. Cuauhtémoc, la única que tengo es el X, ahora se llaman post, antes era Twitter, ahora es el X, es @gelaveaga. Ahí me pueden encontrar siempre, Cuauhtémoc. Gerardo, como Y siempre, siempre contesto lo que me dicen, son insultos. Que es frecuente que alguien te insulte, que ay, ese imbécil, usted no sabe. Eso no lo contesto nunca. Pero cuando es un comentario inteligente, provocativo, crítico incluso, suelo contestar So- con frecuencia. soy testigo de ello lo afirmo porque sí, he visto cómo correspondes a la gente. A mí me respondiste un llamado y lo cual aprecio muchísimo. Gerardo, esta es tu casa. Gracias por a tomarnos este enlace para platicar de tu libro Hacia el Pantano, que créamelo, léalo y voy a decirlo a ver si estoy bien, Gerardo. Cualquier similitud con la realidad de que estamos viviendo es mera coincidencia, ¿cierto o no? Falso, falso, falso. No es coincidencia. Es algo que estamos observando y que tomé absolutamente la realidad, si bien no con personajes concretos, pero Claro. sí en general. O sea, sí es algo que, que, que es intencional.